Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de pediatría. Aquí voy a hablar un poco de genética. Voy a mencionar los principales síndromes genéticos que preguntan, pero son bastantes. Así que este video probablemente salga bastante largo. Así que vamos a comenzar. Comenzamos hablando de las trisomías. Y la primera trisomía va a ser trisomía 21 o síndrome de Down. Síndrome de Down es muy importante para el examen. Preguntan muchas cosas de síndrome de Down. Los pacientes con síndrome de Down tienen factor de riesgo de desarrollar muchas enfermedades y todas hay que saberlas. Entonces, vamos a comenzar hablando de la genética. 95% de los casos van a ser por no disyunción. ¿Qué pasa en no disyunción? Esto es en la meiosis. Vamos a decir que estas fueron las células más o menos durante la meiosis. Y vamos a decir que yo dibujo el cromosoma, lo rojo, pues la línea roja, como el cromosoma paterno y lo amarillo como lo materno. Lo ideal es que al principio, ustedes saben, se duplica la información genética y queda así esto en meiosis 1. Y en meiosis 2 queda un cromosoma paterno en una célula, un cromosoma materno en la otra. Esto es como debe pasar. Lo que va a pasar en el caso de no disyunción, que lo voy a mostrar en esta célula de acá, es que estos dos cromosomas van a ir a la misma célula, no se van a separar como deberían hacerlo normalmente. Entonces quedan tanto el paterno como el materno acá y en la otra pues no queda nada. Ahora, en toda esta imagen yo me estoy refiriendo a estos segmentitos en el caso de que sea cromosoma 21, pues estamos hablando de síndrome de Down. Pero esto puede ocurrir con el cromosoma 13, con el cromosoma 18, con cualquier tipo de trisomía. Entonces, esto es un caso de no disyunción. Estos casos de no disyunción va a ser más prevalente a medida que aumenta la edad de la paciente. Es decir, que más casos de síndrome de Down se van a ver a medida que la edad maternal aumenta. Y esto es porque claramente los óvulos las madres los tienen desde que nacieron. Entonces, a medida que va avanzando y avanzando la edad, hay más posibilidades de errores genéticos. Y entre esos errores está el de no disyunción. El 95% de los casos va a ser por esto. El resto, el 5% de los casos, van a ser por translocaciones, específicamente una translocación robertsoniana, lo más probable. Ok, entonces seguimos. Los hallazgos físicos son ampliamente conocidos en todo el mundo. Uno ve una persona con una fase de Down y sabe que la persona tiene síndrome de Down, pero también hay que conocer en palabras específicamente lo que les pasa. Las fisuras palpebrales están inclinadas hacia arriba. Ellos tienen manchas de Brushfield en el iris. Ellos tienen pliegues epicánticos. Esto es aquí en la parte interna, pues del ojo, un pliegue de piel adicional. Tienen protrusión de la lengua, cuello corto, occipucio plano, metacarpos y falanges cortos y un pliegue palmar único. Estas que les subrayé en negrita son las que más probablemente mencionen en el examen físico del caso clínico que le están presentando. Ok, además estos pacientes van a tener hipotonía, pero esta mejora a medida que avanza la edad. Disminución de la audición que puede ser mixta o neurosensorial o conductiva. Deficiencia gonadal primaria, entonces sí tienen más dificultad con la fertilidad. Y esto es bien importante, cardiopatías. Los niños con síndrome de Down hay que vigilar por cardiopatías porque son bien frecuentes en ellos. Entonces, la frecuencia va a ser, lo primero van a tener endocardial cushion defects, estas son las siglas en inglés. En español es defecto de los cojines endocárdicos. Eso es que si yo dibujo un corazón, los cojines endocárdicos se refieren a esta área aquí, que es básicamente donde migran las células de la cresta neural para terminar de cerrar el septum entre los ventrículos y para terminar de formar el canal auriculoventricular. Entonces, aquí ellos pueden tener un déficit de esto que es los cojines endocárdicos y ellos pueden tener un canal AB completo. O sea que si esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, la sangre puede combinarse entre los cuatro, o sea, literal tener un canal AB completo, viajar hacia cualquier lado. También pueden tener varias variaciones de estas malformaciones, donde, por ejemplo, si tienen un septum ventricular, pero si hay defectos entre las aurículas y los ventrículos o viceversa, o sea, pueden tener varias variaciones, pero esto es defecto de los cojines endocárdicos. Luego, la segunda más común es que van a tener CIV, comunicación interventricular, luego comunicación interatrial, ductus arterioso persistente y también prolapso de la válvula mitral. Las cardiopatías son la causa más común de mortalidad, especialmente los efectos de los cojines endocárdicos, porque eso es bien complicado de reparar, bien complicado. Pero si son otras, por ejemplo un CIA o un ductus, esos son un poco más fáciles de manejar. Además, los niños con síndrome de Down tienen anomalías gastrointestinales, específicamente aprenderse atresia duodenal y enfermedad de Hirschsprung. O sea, le mencionan un niño
con síndrome de Down y les muestran una radiografía y en la radiografía tiene un signo de doble burbuja, una burbuja haciendo el estómago y el otro el duodeno hasta donde está estenosado, un signo de doble burbuja en una radiografía abdominal de un niño con síndrome de Down me habla de que puede ser una atresia duodenal. Si él no tuviera síndrome de Down, hay otras patologías que causan el signo de la doble burbuja, pero pues en síndrome de Down va a ser una atresia duodenal. Y de Hirschsprung vamos a hablar en el video de gastrointestinal, más adelante. Ellos tienen inestabilidad atlantoaxial. Si recuerdan dónde más había inestabilidad atlantoaxial, en los pacientes con artritis reumatoidea también. Entonces, ¿qué es eso? Esa es la inestabilidad entre las vértebras C1 y C2. O sea, esto no se va como a fracturar de la nada, o sea, están parados y de la nada se va a fracturar algo así, no, eso no va a pasar. Pero sí hay que tener bastante cuidado con el cuello de estos pacientes. Por ejemplo, una maniobra de intubación, porque si es una intubación que puede ser forzada, puede ocasionar cualquier sinnúmero de patologías de C1 y C2 y dejar al paciente desde con un dolor hasta pues parálisis, paraplegia pues completa. Entonces, tener cuidado con eso de inestabilidad atlantoaxial especialmente con procedimientos que involucran pues, el cuello. Además, hipotiroidismo, estos pacientes van a tener frecuentemente hipotiroidismo. Estos pacientes también están en alto riesgo de desarrollar leucemias agudas. Puede ser tanto la leucemia linfocítica como la leucemia mielocítica aguda. Si recuerdan en hematología, hablamos que ellos están en riesgo de los dos, pero el riesgo es un poco mayor de linfocítica. Leucemia linfocítica aguda es lo que se ve un poco más común en ellos. Entonces, estar pendientes de un caso, niño, síndrome de Down, 9 años de edad, acude por dolor en el hueso y tiene pancitopenia. Okay, de una vez pensar. Debe ser LLA, leucemia linfocítica aguda. También puede ser mieloide aguda en los que son menores a 3 años. Ok, discapacidad intelectual variable. Alzheimer temprano, esto también hay que saberlo. En el cromosoma 21 está la proteína beta amiloide. Entonces ellos acumulan esta proteína, la proteína beta amiloide, para no echar el cuento largo, es básicamente un producto de degradación pues, neuronal. Entonces ellos acumulan esta proteína beta amiloide pues, más rápido que el resto de las personas, que solo tienen 2 cromosomas 21, y por tanto ellos tienen Alzheimer temprano. Así que eso sucede alrededor de los 40, 40 y algo años de edad. Así que sepan también eso de síndrome de Down. Ven que hay muchas cosas importantes. Lo principal, lo que les subrayé es lo que les recomiendo aprenderse o saber bien. Ok, entonces tenemos trisomía 18, que es síndrome de Edwards. La genética también es por no disyunción, igual como en Down, aumentan los casos a medida que aumenta la edad maternal. En hallazgos físicos, orejas de implantación baja y malformadas, microcefalia, micrognatia y occipucio prominente. ¿Qué es lo que va a decirles que es Edward? Siempre se los dice, es la mano apretada, el índice sobre el tercer dedo y el quinto dedo sobre el cuarto. ¿Qué significa eso? Que la mano ellos la tienen así. El índice sobre el tercer dedo y el quinto dedo sobre el cuarto. Así les van a mostrar la foto de la mano de un niño así y van a saber que entonces es síndrome de Edwards. Es lo más característico. Ok, estos pacientes también van a tener falla del crecimiento, discapacidad intelectual, un esternón corto y cardiopatías CIB, CIA, ductus y otras cardiopatías cianóticas. Otro hallazgo característico en estos pacientes van a ser los pies en mecedora y dedo en martillo. Onfalocele también pueden desarrollarlo y muchos de estos casos de la trisomía 18 van a terminar como abortos espontáneos. Y si nacen, pues la mayoría no sobrevive al primer año de vida lastimosamente. En cuanto a trisomía 13 o síndrome de Patau, esto es un defecto de la cara media, los ojos y el prosencéfalo. Básicamente, recuerden Patau como si fuese un cíclope, digo, lastimosamente, ¿no? Pero a veces es un defecto de la diferenciación de que los ojos tienen que mirar de medial pues, hacia lateral y asimismo cómo se van generando ambos hemisferios del cerebro, cómo se van separando. Bueno, en síndrome de Patau es un defecto de esa pues separación. Entonces, los pacientes pueden tener holoprosencefalia y otros efectos del sistema nervioso central. ¿Qué es holoprosencefalia? Es un nombre que agrupa varios defectos de lo que les está diciendo, la diferenciación o separación de que uno tenga dos ojos en vez de un solo ojo pegado pues, aquí en la frente, o la misma historia con el cerebro, que sean dos hemisferios en vez de pues, un solo hemisferio pues, central. Entonces los efectos pueden ser bastante variables. Puede ser que haya un arresto de la migración y por tanto todo está en la línea media, como puede ser algo en la mitad. Entonces también pues, los pacientes tendrán discapacidad intelectual,
Los pacientes también van a tener microcefalia y microoftalmia. En la microoftalmia, las mismas órbitas de los ojos pueden estar pequeñas y pueden estar como bien cercanos uno al otro, como tener pues hipertelorismo también. Van a tener labio leporino severo y o paladar hendido, defectos del cuero cabelludo en la zona parietal occipital, cutisaplasia. Cutisaplasia se los pondrían como un parche de alopecia en un recién nacido, básicamente. Polidactilia postaxial es un sexto dedo, pues, pero del lado del meñique. Postaxial significa que es del lado del meñique. CIB, CIA, ductus, lesiones cianóticas, básicamente pues cardiopatías. Y arteria umbilical única. De vuelta, les sugiero que se lo recuerden como que es un defecto de la separación de las estructuras de la línea media, tanto el prosencéfalo como los ojos y la cara media. Seguimos hablando, tenemos ahora el síndrome de Klinefelter. En cuanto a Klinefelter, básicamente la genética es la misma, no disyunción. En vez de ahora hacer no disyunción del cromosoma 21, del cromosoma 18, del cromosoma 13, ahora la no disyunción es un cromosoma sexual. Es decir, los X, los cromosomas X, ambos en este caso van a ser de la madre usualmente, en vez de separarse en uno una célula y otra célula, se quedan juntos. O sea, no disyunción, la misma historia que les conté desde el principio. Entonces los pacientes van a tener el índice intelectual o el IQ pues disminuido. El promedio normal es entre 85 a 90, lo van a tener más bajo, puede ser por ejemplo 70 o menor a 70. Problemas de conducta / psiquiátricos, las extremidades van a ser largas, la relación de las extremidades superiores a las inferiores está disminuido, o sea que las inferiores, o sea las piernas son más grandes que los brazos, básicamente. La contextura de estos pacientes van a ser delgados, va a tener hipogonadismo e hipogenitalismo, bien importante, y infertilidad en pues casi todos los pacientes y ginecomastia. Entonces, aquí tan sencillo como que le pueden poner una imagen imaginándose a alguien con las piernas todas largas. Si incluyen en la foto los testículos, sería hipogonadismo básicamente. Y ginecomastia, pero es hombre. Alto, delgado. Usualmente esa es la contextura de los que tienen síndrome de Klinefelter. Síndrome de Turner o síndrome X0. Este también es bien importante. Les gusta hacer varias preguntas de síndrome de Turner. Ok, en esta la genética es esporádica. No hay relación con la edad materna. Hay mosaicismo en muchos casos. Si recuerdan, mosaicismo es que no el 100% de las células tienen la mutación, sino un porcentaje diferente. ¿Cómo sucede esto? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir que aquí está el óvulo donde lo fertilizó el espermatozoide. Se dividieron en 2 células, luego en 4, y luego de 4 se dividió en 8. Y entonces cuando se dividió en 8, durante esa división, a esta célula que va a colorear en rojo, espontáneamente por alguna razón quedó como X0. Entonces, en la persona, pues ya cuando crezca, tiene 7 de 8 células normales y tiene una célula anormal. Entonces sería como un 20%, por decir un número, ¿no? 20% sería mosaicismo de síndrome de Turner. Entonces, en ese sentido pueden pasar los mosaicismos que la persona no es 100% síndrome de Turner, pero un porcentaje de sus células lo tienen. Esto sería relativamente común en síndrome de Turner, pero puede pasar en básicamente cualquier déficit genético, cualquiera puede tener mosaicismo. Ok, aquí hay una ausencia de un gen S-HOX, Short Homeobox Gene, que regula pues, el sistema esquelético, especialmente las extremidades. Entonces, ¿qué hallazgos van a tener las pacientes? Van a ser femeninas, claro, siempre, es X0, tienen que ser femeninas. Ellas van a ser de baja estatura, pues porque el eje de la hormona de crecimiento IGF va a estar anormal. Y van a tener disgenesia gonadal, los ovarios están hipoplásicos. En inglés le gusta decir streak ovaries en el sentido de que si estas fuesen pues las trompas de falopio, donde debería venir pues el ovario, en vez de venir el ovario, casi que una línea fibrótica aquí. O sea, no tienen ovarios básicamente. Esto bilateralmente. Entonces los ovarios van a estar hipoplásicos. Algo característico es que estas pacientes nacen con linfedema congénito, es decir que o van a mostrar la foto o van a mencionar el caso clínico que hay edema en las manos y edema en los pies. Incluso en el cuello pueden tener pues también edema en la parte posterior del cuello. Todo esto de linfedema congénito de síndrome de Turner, lo van a mencionar. Ok, van a tener el pecho ancho, los pezones separados, le dice como en forma de un escudo básicamente, y el cuello posterior ancho y palmeado.
¿Cómo puedo describir esto? Bueno, vamos a decir que el cuello, vamos a dibujar una cara y que esto fuese una persona en teoría normal. Bueno, cuello palmeado sería si lo normal era más o menos así. El cuello va a ser más asa, de esa forma. Yo me lo imagino como pues como agallas, como si fuesen persistentemente la parte de las agallas, porque literal tendría un pedazo de piel que va así y un pedazo de piel que va así. Ok, entonces eso es en cuanto al cuello posterior. Va a tener cubitus valgus y otros problemas articulares. Es que el ángulo del codo está un poco más separado. Va a tener riñón en herradura y otros defectos renales. Saberse la parte de riñón en herradura. Cardíaco, la válvula aorta bicúspide y coartación aórtica. Ok, siempre dicen la asociación. Síndrome de Turner, coartación aórtica. Síndrome de Turner, coartación aórtica. Sí, la relación entre los dos es bien común. Es decir, no es tan común que una persona genere coartación aórtica, pero si tiene síndrome de Turner, de una vez aumenta el riesgo. Pero la cardiopatía más común realmente es válvula aórtica bicúspide. Lo que pasa con la válvula pues, bicúspide es que como no es tan seria, uno pues, puede hacer ecocardiogramas y ver que uno no desarrolla estenosis aórtica pues, tempranamente y ya. Como no es tan seria, entonces a veces no la consideran tanto. Entonces por eso pasa desapercibida. Pero es una cardiopatía por definición y como es una cardiopatía por definición, es la más común. Pero bueno, saber las dos, válvula aórtica bicúspide y que también está en riesgo de coartación aórtica. Adicional, también pueden desarrollar otras enfermedades cardiovasculares, estenosis aórtica, prolapso de la válvula mitral o hipertensión, pero las importantes son las que las acabo de mencionar. Hipotiroidismo primario va a ser usualmente autoinmune y otras enfermedades autoinmunes. Tratamiento, reemplazo de estrógeno y hormona de crecimiento. Ven que en ningún síndrome genético yo he hablado de tratamiento. Pero aquí sí es importante porque si uno les da el estrógeno antes de que ellas entren a la pubertad, ellas pueden tener una pubertad normal. Por ejemplo, crecimiento de las mamas y hallazgos físicos, pues, femeninos, ¿no? Porque ellas no producen estrógeno porque tienen, como les dije, streak ovaries o los ovarios hipoplásicos. El tema es que aunque pues le den estrógeno, claramente no van a ser fértiles. Para eso habría que buscar pues otras técnicas, pero sí es bien importante la parte del reemplazo de estrógeno y saberlo desde relativamente temprano. Entonces, síndrome de Turner, que es importante, la parte de los ovarios hipoplásicos, o sea, disgenesia gonadal, la parte del linfedema, el riñón en herradura, las cardiopatías y saber que hay que darle reemplazo de estrógeno. Ellas sepan que la morfología va a ser una baja estatura, un pecho ancho. Usualmente así le van a describir la apariencia física. Ok, seguimos hablando, vamos a hablar de síndrome de X frágil. Genética se ve a repetición de trinucleótidos CGG en el gen FMR1. Cromosoma X, por tanto, en hombres. El diagnóstico es molecular, pues PCR o Southern Blot, donde se buscan la cantidad de repeticiones de CGG. Hay fenómeno de anticipación. ¿Qué significa esto del fenómeno de anticipación? Ok, voy a explicarles esto con una imagen. Vamos a decir que esta sería la abuela. Tengo abajo un tío. Igual esto ocurre más que todo en hombres, entonces en mujeres no va a ser tan común, que tengo que buscar hombres. Y la madre y el niño, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo es el fenómeno de repetición? Lo que va a pasar es que, por ejemplo, en la abuela, si yo le hago un análisis genético, ella puede que tenga, vamos a decir, 70 repeticiones del gen CGG, ¿verdad? Ella no va a tener síntomas. Uno es mujer, pero igual 70 no va a dar síntomas. No va a dar síntomas de síndrome X frágil. Vamos a decir que el tío tuvo amplificación, que este es el fenómeno que les estoy hablando, el fenómeno de anticipación, y va a tener 120 copias de CGG. Pero a las 120 tampoco da síntomas. Y vamos a decir que la mamá, bueno, también tuvo anticipación y tiene 130 copias del gen CGG. Es mujer, así que tampoco tiene síntomas. Y ya cuando llega al niño, él ya tiene, por decirlo así, 220 copias del gen CGG. Entonces, aquí sí él va a tener síntomas. Este es el fenómeno de anticipación. A medida que pasan generaciones y pasan generaciones,
la repetición de trinucleótidos aumenta y aumenta y aumenta más. A su descendencia le pasaría aún más copias de los genes y así va el fenómeno de amplificación. Esto significa que cada vez con cada generación los síntomas van a ser más tempranos y etc. Este es lo mismo que le estaba explicando. Estaba permutación, 50 o 200 repeticiones de CGG, aquí que es en premutación, y luego se expande hasta que haya mutación completa y síntomas. El síndrome completo se da una vez haya metilación epigenética, por tanto, silenciamiento genético, inactivación de proteínas. Ok, entonces es ligado al X, como les dije, se ve mucho más en hombres. Lo más probable, los hombres van a tener síntomas, solo tienen un cromosoma X, es decir, que si tienen la repetición de trinucleótidos ahí, pues ya, ni modo. Entonces, lo más probable es que vayan a tener los síntomas. Pero también se puede ver en las mujeres porque ellas tenían el fenómeno de lionización. Recuerden que es un fenómeno normal que como las mujeres tienen dos cromosomas X, aleatoriamente uno de los cromosomas sufre cambios epigenéticos y es silenciado uno de los cromosomas. Entonces, si por casualidad o pues mala suerte de la vida, ella tiene un X con la mutación, voy a poner X, M de mutación, y el otro cromosoma X. Entonces, si por mala suerte de la vida de esta persona, pues para colmo, la leonización ocurrió en este cromosoma, entonces también tendría la enfermedad. Esto de la leonización también es un poquito más complejo de lo que les acabo de mencionar. No me quiero meter a la profundidad, pero la leonización no agarra todo el cromosoma, agarra segmentos variados de ambos cromosomas. A veces agarra 50% de un cromosoma, 50% del otro, a veces 80% del cromosoma, a veces 20% del otro. Y a veces las personas tienen tan mala suerte que la leonización ocurre en el segmento genético sano, o sea, en el cromosoma X sano, bueno, ahí hacen la leonización y bueno, ni modo, pues, tiene el síndrome de X frágil. Ya, paramos a hablar de eso para no complicarnos más. Seguimos, entonces vamos a hablar de los hallazgos. Lo principal es discapacidad intelectual. Lo que pasa es que el síndrome X frágil es la causa pues, más común de discapacidad intelectual. Entonces hay que aprendérsela como eso. Hay problemas de aprendizaje, de la ansiedad, depresión, comportamientos tipo autista. Las orejas de ellos son grandes, los rasgos faciales son dismórficos, la cara es más alargada y la mandíbula es grande. Entonces imagínense básicamente una cara alargada con orejas grandes. Digo, no va a ser tan grandes así, estoy exagerando el dibujo. Pero básicamente para que recuerden esta parte. Los testículos también son grandes, principalmente en la pubertad, macroarquidismo, y la esperanza de vida es normal. El único tema es prácticamente la parte de la discapacidad intelectual. Ok, entonces vamos a hablar del síndrome de Beckwith-Wiedemann. Este probablemente no lo hayan escuchado. Esto se da esporádicamente. Lo que pasa es que IGF-2 es interrumpido en este cromosoma 11p15.5. Y entonces se termina expresando dos copias del gen, usualmente una es silenciada. O sea que la persona tiene dos veces 2X los factores de crecimiento. IGF recuerden que es crecimiento. Entonces 2X crecimiento. Entonces básicamente crece por 2, crece el doble. Hay sobrecrecimiento. ¿Cuáles son los hallazgos? El recién nacido es macrosómico, comenzando por ahí. Tiene macroglosia, incluso esta se opera de la obstrucción que causa en los momentos de respirar y etc. Entonces tiene macroglosia. Este recién nacido tiene hiperplasia de las células beta pancreáticas y por tanto va a tener hipoglicemia. Y esto es algo que incluso mencionaría en el caso que él tiene una hipoglicemia refractaria recién nacido que tuvieron que mantenerlo hospitalizado por pues yo no sé cuántos días. Y entonces onfalocele, diástasis de músculos rectos abdominales también. Si con lo anterior, como presentaron el caso, no ha sido lo suficientemente claro, definitivamente van a decir la parte de la hemipertrofia. Es decir, que un lado del cuerpo es más grande que otro. Tiene el brazo izquierdo más grande que el brazo derecho y la pierna izquierda más grande que la derecha. Ya, eso es Beckwith-Wiedemann. Así de sencillo. Ese es el síndrome. Hemipertrofia, pocos lo van a preguntar en otro caso clínico. Por todo esto de factores de crecimiento, también tienen mayor riesgo de tumores abdominales, como tumor de Wilms. Así que a estos pacientes hay que hacerle un ultrasonido renal y un ultrasonido hepático y AFP cada 6 meses por 6 años, o sea, para tratar de detectar tempranamente estos tumores de lo comunes que son. Entonces, Beckwith-Wiedemann es sobrecrecimiento en todos los sentidos que uno se puede imaginar, incluso en hipertrofia, que eso sí no se ve en casi otras patologías, y así es como se manejan. Ok, entonces seguimos. Vamos a hablar ahora del síndrome de Prader-Willi. En la genética hay deleción del cromosoma 15q11q13 paterno.
y es por el fenómeno de imprinting. El fenómeno de imprinting básicamente es que son cambios epigenéticos, o sea, hay silenciamiento de este segmento, de este cromosoma, por metilación de esa área. Entonces, como el área eso del cromosoma paterno está metilada, no se expresa, la mamá expresa dos copias de este segmento de este cromosoma. Entonces, por ahí va la enfermedad, por la parte de la doble copia del mismo cromosoma de la mamá. Entonces, en Prader-Willi, los hallazgos son el primer año, dificultad para alimentarse con crecimiento deficiente. Luego hay aumento de la alimentación, aumento de peso y baja estatura. Entonces, aquí viene lo característico de ellos. Obesidad. Desde los 6 meses hasta los 6 años son niños muy, muy obesos. Obesidad mórbida. Entonces, incluso discapacidad intelectual, que puede ser desde leve hasta severa. Y problemas conductuales alimentarios, atracones. O sea, que estos casos básicamente lo van a presentar con niños muy jóvenes con obesidad mórbida, atracones y también pues baja estatura. O sea, aquí van a decir, va a tener manos y pies pequeños, hinchados, pequeños genitales y baja estatura por la parte de disfunción hipotalámica hipoficiaria e hipogonadismo hipogonadotrófico. En la historia natural, la esperanza de vida va a disminuir por la parte de la obesidad mórbida y todas las comorbilidades que trae la obesidad, pues. Por otro lado está el síndrome de Angelman. En Angelman hay de lesión del cromosoma 15, Q11 a Q13 maternos. Ahora es lo opuesto. La de lesión es del materno, hay fenómeno de imprinting, por tanto, el que se expresa va a ser el paterno, el del papá. Entonces, los hallazgos, discapacidad intelectual severa, paroxismos de risa inapropiados, habla ausente o uso menos de 6 palabras prácticamente el 100% de los pacientes, o sea, se van a comunicar con lenguaje de señas normalmente y ataques y movimientos espasmódicos de los brazos que se asemejan a los movimientos de un títere. Por esto le dicen el síndrome de Angelman Happy Puppet Syndrome, o sea, por los paroxismos de risa inapropiado más la ataxia y los movimientos espasmódicos que aparecen como títere. Ellos también van a tener convulsiones alrededor de los 4 años, pero podrían desaparecer hasta los 10 años. Ok, entonces ahora pasamos a acondroplasia o pues enanismo, ¿no? En genética, usualmente autosómico dominante. El gen afectado va a ser FGFR3, Fibroblast Growth Factor Receptor 3. Vamos a decir que tenemos el hueso. Y ustedes saben que está aquí la epífisis. Bueno, lo que pasa es que usualmente se forman condrocitos, condrocitos, condrocitos y luego se osifica y así es que se va creciendo el hueso. Entonces, básicamente, para no echarles el cuento muy largo, esta proliferación de los condrocitos pues no va a ocurrir. Entonces, si no hay condrocitos, no hay nada que osificar y los huesos terminan cortos. Es básicamente la base molecular. Entonces, en hallazgos, estos pacientes, claro, van a tener baja estatura. Lo más afectado van a ser las extremidades principalmente. Es más, si recuerdan de histología, existen dos tipos de osificación. Está osificación endocondral, que es esta que les mencioné aquí. Se forman los condrocitos y después se va formando el hueso detrás de los condrocitos. Y la segunda es osificación intramembranosa, que eso ocurre en los huesos de la cabeza más que todo. Entonces estos pacientes van a tener característicamente los huesos van a ser cortitos, la extremidad va a ser cortita porque la osificación endocondral está afectada, pero la intramembranosa, o sea, la de la cara, no va a estar afectada. Entonces ellos tienen la cara así grande. Entonces eso es característico de ellos. Como ya diciendo, acortamiento del fémur proximal, bien característico, pero megalocefalia. Bien, todo va por la parte de la fisiopatología de la misma enfermedad. Foramen magno pequeño, base cráneo chica, frente prominente. O sea, los huesos de la cabeza sí crecen bastante. Y con la parte del foramen magno pequeño, tener cuidado porque ellos pueden tener hidrocefalia o algún tipo pues, de compresión de la médula cervical. Así que pues tener esa parte de ahí conociéndola. Ellos van a tener lordosis lumbar, la inteligencia va a ser normal, tienen tendencia a obesidad infantil y el tubo de Eustaquia es pequeño, por tanto va a tener tendencia a otitis media repetición y pérdida de la audición. Entonces, como les estaba diciendo, vigilar por compresión medular cervical por la parte del foramen magno chico y que ellos también tienen aumento de incidencia de enfermedades cardiovasculares. Eso es con acondroplasia. Seguimos hablando, vamos a hablar de osteogénesis imperfecta. Ok, aquí hay varias mutaciones. La más común es mutación del COL1A1 y COL1A2. COL1 significa que es el colágeno tipo 1. Hablando de tipos de osteogénesis imperfecta, hay varios tipos, del 1 al 8, pero tampoco nos vamos a poner tan específicos, ¿no? Entonces, solo saber que el colágeno tipo 1 está mal formado. Los hallazgos que va a hacer pues, en osteogénesis imperfecta tipo 1 va a haber retraso del crecimiento óseo, los huesos
frágiles, deformidades esqueléticas como tibia en sable, fracturas durante el parto, costillas, huesos largos y con trauma mínimo, y escleras azules, pérdida de la audición, dientes frágiles opalescentes es como relativamente azulados, y hipermovilidad. Entonces los hallazgos importantes van a ser, uno, huesos frágiles. Aquí van a decir que tiene fracturas súper fáciles, se cayó y tiene pues una fractura del fémur. Claro, ahí va a ser un diferencial porque o estamos hablando de un caso de abuso infantil donde el papá mintió sobre la historia y está diciendo que se cayó y no se cayó, o estamos hablando de que el niño tiene osteogénesis imperfecta y realmente se cayó y partió el fémur con una caída pues sencilla. Otra cosa, las fracturas durante el parto es bien característico, especialmente costillas y o huesos largos, así que se sabe desde temprano. Y las escleras azules, siempre busquen en la historia clínica si tienen escleras azules, porque está apuntando a que es osteogénesis imperfecta. Hablando de la tipo 2, esta es mucho más severa, o sea, la muerte es perinatal o en el primer año de vida. Múltiples fracturas intrauterinas o perinatales, no se desarrollan los pulmones, tienen problemas respiratorios. Así que eso sería con la tipo 2. Como le estaba diciendo, el diferencial va a ser con abuso infantil o maltrato infantil. Ok, síndrome de Marfan, ya estamos terminando. Ok, en genética, ¿qué hay? Mutación del gen de fibrilina 1, FBN1, es autosómico dominante. Ok, hallazgos, estatura alta, extremidades largas, extremidades delgadas, poca grasa. El largo de ambos brazos es más que la altura, o sea, si yo mido los brazos desde acá hasta el otro brazo, es más largo que la altura del mismo paciente. Ellos tienen aracnodactilia, los dedos son pues más largos. La relación del segmento superior versus el inferior es disminuida, o sea que tienen las piernas pues más largas. Va a haber laxitud articular o hipermovilidad, hiperextensibilidad de la piel también. Cifoescoliosis, es decir, que la escoliosis puede ser tanto lateral como anterior-posterior también. Escápula alada también van a tener. Pectus excavatum o carinatum. Entonces algo más y van a tener subluxación del cristalino hacia arriba y hacia afuera. Es importante la parte de hacia arriba y hacia afuera porque hay otra patología muy parecida a Marfan que causa otro tipo de subluxación. Entonces, como si fuese una L invertida, hacia arriba y hacia afuera. Así ponen la mnemotecnia. Esto es por un defecto en el ligamento suspensorio. Secundario a esto, desarrollan varias patologías oftalmológicas más adelante, como glaucoma secundario, miopía, desprendimiento de la retina. También van a tener dilatación de la aorta ascendente, que puede ser con un aneurisma disecante de la aorta. Entonces, esto puede ser la causa de mortalidad en los pacientes con síndrome de Marfan. Es decir, que ¿cómo va a presentar el caso clínico? Un paciente masculino de 30 años de edad, un dolor interescapular, punzante, severo, diferencia de la presión arterial entre un brazo u otro, etc. Paciente es alto, delgado y tiene aracnodactilia, o sea que tiene síndrome de Marfan, o sea, por ahí lo irían presentando. Y otra cosa es que la dilatación de la aorta puede ser con insuficiencia aórtica secundaria. Estas malformaciones cardiovasculares son alta causa de mortalidad en estos pacientes. Prolapso de válvula mitral y regurgitación se va a presentar más en los niños, o sea que aquí le presentarían un adulto de 30 años, más o menos, y aquí le presentarían un niño de 10 años, ambos con Marfan, con esta cardiopatía, por decir un número aproximado. Tests en Marfan, ecocardiografía para evaluar todo lo cardiovascular de estos pacientes y examinación con lámpara en hendidura para ver la parte de la subluxación del cristalino. La mortalidad, como les dije, las causas cardiovasculares. Prácticamente todo esto que les menciono aquí se puede llamar hábito marfanoide. Porque si recuerdan bien, síndrome de Marfan no es el único que se presenta así. Neoplasia endocrina múltiple tipo 2B se presenta así, NEM2, neoplasia endocrina múltiple 2B, tiene hábito marfanoide, y una enfermedad que vamos a mencionar ahorita, homocisteinuria, tiene hábito marfanoide. Entonces las dos cosas más importantes en síndrome de Marfan terminan siendo estas: la subluxación del cristalino y las enfermedades cardiovasculares, especialmente dilatación de la aorta con o sin aneurisma disecante de la aorta. O bueno, el prolapso de válvula mitral. Que entonces vamos a hablar de homocisteinuria. En esto, en cuanto a la genética, pues son varios genes. Hay deficiencia de alguna de estas enzimas. Puede ser tanto la metionina sintetasa, cistationa sintetasa o MTHF reductasa o
metil tetrahydrofolate reductase. Todas causan lo mismo, acumulación de homocisteína. Realmente, para entenderlo bien, tendría que mostrarles toda la vía bioquímica de homocisteinuria. Porque si ven cada una de las enzimas y cada uno de los cofactores tipo vitamina B6 y etcétera que usan estas enzimas, se darían cuenta cómo se acumula homocisteína y pues por el mismo un poco del tratamiento. Pero bioquímica no viene para el examen, así que pues ahorita lastimosamente no puedo abordarlo de esa manera. Voy a hablar solo de la parte genética. Entonces los hallazgos, ellos van a tener hábito marfanoide, lo mismo que les dije, altos, delgados, pectus excavatum carinatum, escoliosis, extremidades largas, hiperelasticidad, etc. Todo lo que ya hemos mencionado. Van a tener discapacidad intelectual, retraso en crecimiento y desarrollo. Van a tener subluxación del cristalino hacia abajo y hacia adentro. Ven que la diferencia es que en Marfan era como si fuese una L invertida hacia arriba y hacia afuera. Y aquí en homocisteinuria es lo opuesto, hacia abajo y hacia adentro la subluxación del cristalino. Claro, luego de esto generan miopía y glaucoma luego en la vida. Desórdenes psiquiátricos y o de conducta, osteoporosis e hipercoagulabilidad. Muy, muy importante. Muy, muy importante. Ok, entonces presenta un caso clínico de un paciente con un hábito marfanoide. ¿Cuál es el diferencial? Puede ser síndrome de Marfan, puede ser homocisteinuria o puede ser pues MEN tipo 2B. Usualmente no incluyen neoplasia endocrina múltiple. Así que nos quedamos con Marfan y homocisteinuria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Marfan puede tener prolapso de la válvula mitral o Marfan puede tener dilatación de la aorta, sea una radiografía de tórax tendial mediastino ensanchado y está en riesgo de una disección de la aorta. Y la subluxación cristalina es hacia arriba y hacia afuera. Por otro lado, en homocisteinuria se nota desde que el niño es infante, desde que está creciendo, porque hay un retraso en el crecimiento y desarrollo y discapacidad intelectual. Desde ahí uno se da cuenta, ok, hay algo raro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acúmulo de homocisteína básicamente afecta el sistema nervioso central en el sentido de discapacidad intelectual y desórdenes psiquiátricos y o de conducta. Y homocisteína hace que uno sea más procoagulable y eso aplica para todo. Tanto los pacientes están en riesgo de tromboembolismo pulmonar, como de aterosclerosis prematura, como de un SB o una enfermedad coronaria temprana. O sea, un paciente de 20 años que tuvo un infarto agudo del miocardio, 20, 25 años. Entonces, son más hipercoagulables también. Entonces, esos son los datos que van a mencionar en homocisteinuria o van a mencionar algo del retraso del crecimiento, algo de discapacidad intelectual o algo de que el paciente tuvo un infarto, un tromboembolismo o algo de hipercoagulabilidad. Y claro, la subluxación hacia abajo y hacia adentro. El diagnóstico va a ser por niveles aumentados de homocisteína en orina y en suero. El tratamiento es un poco pues dependiendo de qué enzima está afectada. Lo importante es que estos pacientes con homocisteinuria responden a vitamina 6. De vuelta, esto es por la bioquímica. O sea, no me quiero meter, pero vitamina B6 es cofactor de una de estas enzimas. Entonces, si yo le doy vitamina B6, entonces estimulo una de las vías bioquímicas y eso tiende a eliminar, pues, a ayudar un poco a eliminar homocisteína. Entonces responde a vitamina B6. Y bueno, el tratamiento según enzima afectada sería así. Si la enzima es metionina sintetasa, darle dieta alta en metionina. Si la deficiencia es en cistationa sintetasa, dieta baja en metionina y alta en cisteína más vitamina B y ácido fólico. Y si es de MTHF reductasa, pues suplementos de folato o ácido fólico. Ok, entonces ahora que estamos hablando de hiperelasticidad, vamos a pasar a hablar de síndrome de Ehlers-Danlos, y este es el penúltimo. En cuanto a la genética, hay 13 tipos. No, claro que no vamos a mencionar los 13. Los más comunes son Ehlers-Danlos hipermovible, el clásico y el vascular. Hay múltiples mutaciones, puede ser COL5A1, COL5A2 en Ehlers-Danlos clásico, COL3A1 en vascular, que resultan en defectos del colágeno. En el clásico, el colágeno afectado es el tipo 5, en el vascular, el colágeno afectado es el tipo 3. El Ehlers-Danlos hipermovible son varias mutaciones, así que pues no se mencionan específicas, aunque es bueno saber que el colágeno afectado en el clásico, en el Ehlers-Danlos clásico, es el tipo 5. Lo importante, lo único importante aquí es que en el vascular el colágeno afectado es el tipo 3. ¿Por qué? Porque el colágeno tipo 3 es el que está alrededor de la aorta y de las arterias. Entonces, ese es el tema. Ok, en cuanto a los hallazgos clínicos, voy a mencionar todos los hallazgos porque los diferentes Ehlers-Danlos, todos los tipos, pueden compartir hallazgos. O sea, por más que uno sea el Ehlers-Danlos clásico, puede tener ciertas manifestaciones vasculares leves, por decirlo así, y el vascular
puede tener ciertas manifestaciones de hiperextensibilidad, que sería más del clásico. Entonces, se sobrelapan los síntomas, solo que uno va a ser más severo en un grado y otro va a ser más severo en otro grado. Entonces, de todos ellos puede haber orejas caídas o sin lóbulos, piel hiperextensible, frágil, fácilmente con moretones y mala cicatrización de heridas. Claro, un poco más común en el clásico, pero también podría verse en el vascular. Hiperlaxitud articular, tendencia a luxación de cadera, hombro, rodilla y clavícula. Va a tener prolapso de válvula mitral o prolapso de válvula tricúspide, especialmente en el Ehlers-Danlos vascular. Estos pacientes pueden tener dilatación de la raíz de la aorta y, claro, pues afecciones valvulares ahí, aneurismas de la aorta también, o incluso una disección aórtica. Esto bien similar a síndrome de Marfan. Los pacientes pueden tener aneurisma de las arterias ilíacas, esplénicas, renales y aorta abdominal. Incluso esto podría ser una posible causa de muerte, una ruptura de AAA, de aneurisma de la aorta abdominal. Incluso una ruptura de un AAA, uno lo pensaría en un masculino así de 65 años, alguien fumador, aumentado de edad, etc. Pero esta ruptura le pasaría a un masculino de 25 o 30 años. Entonces, si un masculino de 25 o 30 años acude por una ruptura de un AAA, pensar, eso será un Ehlers-Danlos vascular, posiblemente. Otra cosa, ellos tienen aneurismas saculares intracerebrales, posiblemente. Pueden desarrollarlo. Y tener hemorragia subaracnoidea. Entonces, imagínense, una ruptura de un AAA o una disección aórtica o una hemorragia subaracnoidea. Cosas bien severas pueden ocurrir en Ehlers-Danlos vascular. Las escleras azules van a tener pues hallazgos oftalmológicos como miopía, glaucoma, ectopia del cristalino y o desprendimiento de la retina. Insuficiencia cervical en las mujeres, el cervix, pueden tener hasta prolapso uterino y hasta ruptura de órganos, por ejemplo una ruptura uterina en también el subtipo vascular. En estos pacientes, evitar los deportes de contacto y tener cuidado al momento de las cirugías, por la parte del sangrado, moretones, pobre curar, etc. Ok, ya para terminar, vamos a hablar de ciertas asociaciones. Tenemos el síndrome de Wager, que es aniridia más tumor de Williams más anormalidades genitourinarias más retraso mental. Es un defecto en el cromosoma 11p13 y el 45 a 60% desarrolla tumor de Williams. Bacterel, eso ya lo habíamos hablado en atresia anal. Defectos vertebrales, atresia anal o ano imperforado. Defectos cardíacos como CIB y otros. Fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, defectos renales y defectos en las extremidades radiales. LLIMS. Y aquí Charge, también ya lo habíamos hablado, en coloboma, que es C de coloboma desde el iris aislado hasta anoftalmos. También el coloboma no necesariamente es en el iris, los colobomas más frecuentes es en la retina. O sea que un coloboma retinal es más común. Heart en defectos cardíacos, tetralogía de Fallot, ductus, otros. Atresia de Coanas, retraso en el crecimiento y desarrollo. Hiperplasia genital, anormalidades de oído y o sordera. Esta diapositiva es básicamente para mostrar con palabras pues, las asociaciones que existen. Entonces, este sería todo en cuanto al video de genética. Los veo para el próximo video.